Martín Esparza Flores, líder del Sindicato Mexicano de Electricistas, SME, asegura que las intenciones del gobierno federal de acabar con la ineficiencia en las operaciones de la extinta Luz y Fuerza del Centro resultaron infructuosas. En entrevista con El Financiero, el dirigente de los electricistas afirma además que existe una indefinición sobre el futuro de la infraestructura que operaba Luz y Fuerza hasta hace 3 años y que ahora está en manejo de la Comisión Federal de Electricidad. Por otra parte, Esparza Flores añade que en caso de que Andrés Manuel López Obrador se lo solicite, el SME y él mismo no se sumarán como afiliados al Movimiento de Regeneración Nacional que encabeza el tabasqueño y que próximamente se convertirá en un partido político. Ninguna de las hipótesis o de los argumentos de Felipe Calderón se ha cumplido en casi 3 años. El sindicato diseñó una estrategia para defender a la organización sindical, porque el objetivo no era acabar con Luz y Fuerza del Centro, que es una industria, y esa iba a estar de manera permanente, pública o privada va a seguir estando. El objetivo de ellos era acabar con el Sindicato Mexicano de Electricistas, que es una organización democrática que tiene un contrato colectivo de trabajo, que en ese contrato se plasman las conquistas históricas de la clase trabajadora y florecen cientos de empresas contratistas, electricistas que no tienen la capacidad, no tienen el adiestramiento. Podemos demostrar que hay más de 30 accidentes mortales, cuando en condiciones normales el sindicato había un accidente mortal por año. Hoy vemos que son contratos eventuales, temporales, sin condiciones de seguridad e higiene, contratos leoninos que firma el sindicato del SUTER, que es el sindicato Esquirol de la Confederación de Trabajadores de México, y se prestó con el gobierno violentando un convenio que existe entre los dos sindicatos desde 1985 que define cuál es la zona geográfica de atención. Viene la parte legislativa y un tema que es interesante. Hay una indefinición sobre qué va a pasar con la infraestructura eléctrica de Luz y Fuerza. Dijeron que iban a extinguir, que iban a liquidar. Y nos preguntamos, ¿cómo le harían para extinguir o liquidar una subestación, o una planta de generación, o una línea de transmisión, o redes de distribución, o los propios usuarios? No lo pueden hacer. Ellos utilizaron una figura en comodato, le entregaron la infraestructura eléctrica de Luz y Fuerza a la Comisión Federal de Electricidad ante un notario público. El notario público es de derecho privado, no derecho público. Y los únicos facultados en definir qué se hace con la infraestructura eléctrica son los diputados y son los senadores, de acuerdo al artículo 73, fracción décima de la Constitución, son los únicos facultados en legislar en materia de energía eléctrica. Martín Esparza adiciona que una de las intenciones del gobierno federal, además de mejorar la prestación del servicio de energía eléctrica, fue desaparecer al SME, estrategia que no resultó. Asimismo, no existe una plena transparencia. ¿Cuántos trabajadores no hemos aceptado la liquidación? Somos 16.599. Y hay más de 10.000 jubilados que también están en la resistencia, porque también afecta a un derecho ya adquirido, que es la jubilación de un trabajador. En términos del contrato colectivo, es jubilado del Estado. Hoy pretenden echarlo a una lista como si fueran pensionados del Seguro Social, y lo más grave es que plantean hacer un fideicomiso para que de acuerdo a la disponibilidad presupuestal le puedan pagar a los jubilados cuando ya le vendieron su fuerza de trabajo al Estado 30 años o más. Y eso no puede ser. Entonces, en el caso de su salida le quedan 37 días a Felipe Calderón. Se iba a colocar la medalla de haber acabado con el Sindicato Mexicano de Electricistas. No es así. El sindicato está en la lucha permanente. Y con este tema de la reforma laboral, pues no nada más el sindicato hoy está luchando, sino son miles de trabajadores en todo el país, y sobre todo hay que hacer que reaccionen los jóvenes, porque está etiquetada esta iniciativa de contrarreforma laboral para los futuros trabajadores, que son los jóvenes. Calderón le mintió a los mexicanos. El salario promedio de los 44,000 trabajadores por año apenas eran 6,000 millones de pesos. Él dijo que eran 42,000, y eso ya lo refirió en la revisión que hizo a la cuenta pública del 2009 la Auditoría Superior de la Federación. Segundo, fue una política de confundir a los trabajadores en decir que los primeros 10,000 que se liquidaran los iban a contratar en la CFE. Fue una mentira. Hoy se niega
la CFE a una solicitud expresa a través del IFAI que informe cuántos trabajadores de Luz y Fuerza y agremiados al sindicato tienen trabajando con ellos. Y el dato es que son 3,000. Y les estamos preguntando que nos informen cuál es su situación laboral. ¿Son trabajadores permanentes? ¿Son trabajadores eventuales? ¿Son trabajadores que están con compañías contratistas? ¿Cuáles? ¿O son trabajadores de confianza? ¿Por qué se niega cuando es un asunto público? Todo lo que tiene que ver con CFE es un asunto público y da risa que dice la CFE que pone en riesgo la vida de estos trabajadores. O sea, es increíble, ¿no? ¿Dónde está entonces la transparencia? Con 26 años como afiliado al ESME, cercano a la izquierda y por segunda ocasión líder de los electricistas, Martín Esparza asegura que el conflicto que mantiene enfrentado al sindicato que encabeza con las autoridades aún se mantiene vigente. Además, señala que solo existen dos alternativas para solucionar las demandas de los electricistas. ¿Hacia dónde va el ESME? El conflicto está vigente, es un conflicto ya social, no nada más porque hay en la calle 16,599 trabajadores, sino porque también los que se liquidaron no tienen empleo. Muchos de los que quisieron ser empresarios y crear sus compañías contratistas ya quebraron. Muchos que se involucraron en el tema de los MIPYMES, además de que quebraron, pues invirtieron su dinero de la liquidación y ya no tienen. Y los ampara y protege el Sindicato Mexicano de Electricistas. Es un conflicto real. Hay otro conflicto con los usuarios porque aprovecharon para quitarle el subsidio a la electricidad. Esos 42,000 millones que tanto pregonó Felipe Calderón, que decía que era para los privilegios de los trabajadores, ese dinero llegaba a los usuarios para poder mantener una tarifa baja, por citarles un ejemplo. Luz y Fuerza le compraba el kilowatt hora a Comisión Federal de Electricidad a $1.50. Pero la Secretaría de Hacienda y Crédito Público obligaba a Luz y Fuerza a cobrarle al usuario el kilowatt hora a $1.18. Esa diferencia es el subsidio que aplicaba el gobierno. Aprovecharon y se lo quitaron. Entonces, de entrada, hoy le llega la facturación al usuario con incrementos que van del 100, 200, 300, hasta el 1000% hemos encontrado. Entonces, ¿dónde está el argumento de Calderón que dijo que iban a bajar las tarifas eléctricas? Hay dos solamente para resolver de fondo. O se crea un nuevo organismo descentralizado que atiende a la zona centro del país y se le regrese la infraestructura que la tienen en comodato la CFE, o se crea la División Centro-Sur de Comisión Federal de Electricidad a efecto de que se reinstale a todos los trabajadores. La materia de trabajo persiste, el Comité Central está integrado con su sindicato con un registro de industria, entonces no vemos por qué no se resuelva un conflicto que yo creo que el gobierno que llegue tendrá que hacer convenios o acuerdos de gobernabilidad. Las condiciones no están tan fáciles en el país como para que se siga generando los conflictos que ya nadie quiere. Y esperamos que haya diálogo para construir una solución. Lo que menos queremos los trabajadores del ESME es mantenernos todavía en las calles, en la protesta, en los plantones. Lo que queremos es regresar a trabajar el que hemos hecho por muchas décadas. El ESME, dice Martín Esparza, se manifiesta por la transparencia sindical, por la desaparición de los líderes eternos. Es muy importante, es muy importante para un país democrático y de cambios y de no continuar con esas viejas prácticas del sindicalismo corporativo. Sin embargo, es el sistema en turno, el gobierno en turno, sigue actuando de esta manera. Es increíble que a 2 meses de que se vaya Felipe Calderón, el presidente del empleo, quiera democratizar ahora los sindicatos. ¿Por qué no lo hizo cuando entró? Pues se sirvió de ellos. Estamos en favor de que los dirigentes se elijan a través del voto universal de los trabajadores. Y estamos de acuerdo que cada 6 meses los dirigentes presenten ante sus asambleas los informes financieros de los ingresos producto de las cuotas sindicales. Se rinda cuentas, ¿Y por qué decimos eso? Nosotros ya lo tenemos. Es momento de que los trabajadores se organicen y se establezcan las autonomías de los sindicatos, autonomías de gobiernos y de patrones, para que realmente se cumpla con el precepto de la Constitución.
De paso, Martín Esparza asegura que el ESME no se unirá al Morena de Andrés Manuel López Obrador cuando este movimiento se convierta en un instituto político. Nuestra organización hizo una alianza con Andrés Manuel López Obrador. ¿Cuáles son los compromisos? Si él ganaba, se reponía a Luz y Fuerza y a todos los trabajadores. De que se permitiera la democratización de los propios sindicatos. Terminó la elección del 1 de julio. Andrés Manuel López Obrador ha sido muy claro que él va a seguir construyendo como parte de una necesidad que tiene el pueblo de México de politizarse, de organizarse, de no permitir ya el saqueo y la violación a los derechos de los trabajadores y del pueblo de México. Entonces, adelante. Y nosotros tenemos un objetivo que es avanzar en la solución de este conflicto. Y el próximo gobierno que esté tendrá que discutir con el ESME las alternativas de solución al conflicto que lleva para 3 años. Con López Obrador mantenemos comunicación. De una persona que tiene sus ideales, tiene sus objetivos muy claros, el ESME también, como institución, como organización gremial. Ya lo dejamos muy claro, que él, su esfuerzo y nosotros el nuestro. Con información de Nicolás Lucas para El Financiero TV, Margarita Vega.